Es de la Jessica. Hoy es miércoles, ¿sabes? Buenas tardes. ¿Cómo están? Para aquí es la primera clase. Ya. Mi nombre es Verónica Pericón Calatayud. Soy docente titular de la materia de Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. ¿Sí? Conmigo este año vamos a estudiar dos códigos, dos leyes. Van a saber, vamos a aprender, por un lado, todo lo que es el derecho de familia y sus procedimientos, que eso lo vamos a ver durante el primer y segundo parcial. Y por otro lado, la ley 548, el código niña-niño y adolescente. ¿Sí? También con sus instituciones y sus procedimientos. Eso vamos a ver el tercer parcial. Mis aulas de clase ya están creadas, pero todavía no les voy a enviar la invitación a sus correos electrónicos, porque me acabo de enterar que otra vez se ha abierto el sistema. Sí, ¿no? Ayer, ¿hasta cuándo va a ser? Ayer. Desde mañana hasta el viernes. Lo que significa que todavía va a haber movimientos. Sí, inclusive, porque esta semana tenemos que tomar el examen de mesa, la primera opción del examen de mesa, y nuevamente se va a abrir el sistema y otra vez para adicionar materias, no sé qué, ¿no? Todo lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, en el transcurso de esa situación, cuando se cierre en esta oportunidad el sistema, yo ya les voy a mandar, porque mientras está abierto yo no puedo ingresar, no me salen planillas, ¿sí? Entonces no puedo enviarles tampoco mi invitación, no va a ser mucho tampoco lo que se permite en eso, porque en caso previamente, provisionalmente va a estar una bibliografía básica que consiste en la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y Proceso Familiar, la Ley 548
la ley de personas con discapacidad, la ley 348, todo eso va a estar ahí. Y eventualmente también voy a ir subiendo, nuevamente ha vuelto a la palestra pública un proyecto de ley que el año pasado quedó pendiente en el ámbito de la asistencia familiar, que es ese registro público de deudores de asistencia familiar. Ese proyecto de ley también se los voy a subir y ahora me he enterado que ayer se ha tocado un tema bien interesante, muy importante en la Asamblea Legislativa, que es un otro proyecto de ley referido al matrimonio de personas menores de edad, ¿no? Para que se establezcan realmente prohibiciones a que personas menores de 18 años contraigan matrimonio, ¿no? Algo realmente necesario. Entonces, todas las cosas que se van actualizando yo voy subiendo a esa carpeta, ¿sí? Cuando ya no haya que cambiarse nada en el sistema, yo sepa quiénes van a ser realmente mis estudiantes, recién les voy a dar el texto que corresponde al primer y segundo parcial, ¿sí? Eso. ¿Qué más? Si bien doy la misma materia en 5 grupos, en horarios distintos, el estudiante que ha elegido un horario pasa clases en el horario que ha elegido. Yo no voy a tomar en cuenta a ningún estudiante que se haya inscrito en un grupo de la mañana, de mediodía o de la noche y pase donde elija, ¿sí? Tienen que pasar en el grupo en el cual se han inscrito en las clases. Así que aprovechen que si el sistema está abierto, tiene cruce de materias para organizar sus horarios también. Vamos a empezar con el tema número 1.
Entonces, fácil nos dice que el derecho de familia es ese conjunto de normas que van a regular las relaciones familiares. Esas relaciones familiares, desde que se constituyen las relaciones familiares, cómo se van desarrollando, cómo en algunos casos se disuelven esas relaciones familiares, ¿verdad? Entonces, conjunto de normas que regulan las relaciones familiares, tanto en el aspecto personal como patrimonial de los miembros de la familia. No importa el lugar en el cual nosotros nos encontremos en nuestra familia, ya sea que seamos pareja, cónyuge, seamos mamá, papá, hija, hijo, hermana, hermano, tío, primo, suegra, suegro, en cada una de esas relaciones que van surgiendo en los grupos familiares, siempre esas relaciones van a tener efectos jurídicos y esos efectos jurídicos van a darse siempre en estos dos aspectos, personales y patrimoniales. ¿Sí? Pensemos en alguna institución del derecho de familia. El matrimonio, ¿sí? Bien, el matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, obviamente esa unión entre dos personas va a tener sus efectos jurídicos, evidentemente, ¿sí? ¿Qué efectos jurídicos personales se establecerán para ella, para él, una vez que dicen sí acepto? Derechos y obligaciones. En el ámbito personal, ¿qué derechos, qué obligaciones se establecen para nosotros desde el momento que yo digo sí acepto al oficial de registro civil? El respeto mutuo, ¿qué más? La fidelidad, la asistencia, el respeto mutuo, ¿qué más? ¿Está bien? Son efectos personales. ¿Qué ha cambiado de importancia en el ámbito personal en nosotros? Desde que hemos dicho sí acepto. Nuestro estado civil, ¿sí o no? ¿Sí? Ayer éramos solteritos, hoy día somos casados, ¿sí? ¿Ese estado civil se puede volver atrás? No podemos volver a ser solteros, salvo una excepción que luego les explico. ¿Sí? Y en el ámbito patrimonial, ¿qué efectos? ¿Qué efectos derivan del vínculo conyugal para la pareja en el ámbito patrimonial? Bienes gananciales. Los bienes gananciales. ¿Qué habían sido los bienes gananciales? Eso facilito, saben bien. ¿Cómo? Todos los bienes, todo lo del patrimonio. Últimamente han ido a un matrimonio civil, ¿no? No, pues a la fiesta nomás rápido, ¿no? Claro. La próxima vez que vayan a un matrimonio civil, les voy a pedir que presten atención a todo lo que va a decir el oficial. ¿Sí? Porque ahí les explican todo el tema 8. En vivo y en directo. Sí. Ahora, a ver, en el ámbito patrimonial, obviamente se establece lo que se llama la comunidad de gananciales o los bienes comunes, que significa que todo lo que van a adquirir ella y él a partir de ese día les pertenece a ambos. ¿Sí? Aunque solo uno trabaje y el otro no, aunque uno gane más que el otro y el otro menos, de cualquier manera todo lo que se adquiere en vigencia de ese vínculo les pertenece en igualdad de condiciones a ella y a él. ¿Sí? En absolutamente todas las relaciones que se van a dar en el ámbito familiar se van a establecer esos dos efectos, personales y patrimoniales.
familia y lo hacen distinto de otras áreas del derecho. La primera característica es que esta rama del derecho es la rama que está más influenciada por ideas ético-religiosas y costumbres. ¿Por qué estaré afirmando esto? ¿Por qué será esta una característica del ámbito del derecho de familia? Venimos diciendo varias veces, no siempre escuchamos que las normas son el reflejo de lo que vive la sociedad, ¿no? Entonces, en materia familiar, mucho más, todo lo que pasa en el ámbito de esas relaciones familiares repercute pues en las normas de materia familiar. No en vano, los únicos códigos que han cambiado desde que la Constitución Política del Estado se ha modificado son los que vamos a conocer ahora. El Código de las Familias y el Código Niño y Adolescente. ¿Por qué? Porque como también sabemos, la familia es la célula de la sociedad, ¿verdad? Y en esa célula de la sociedad, ahí donde nosotros nacemos, ¿qué es lo que primero aprendemos? ¿Qué nos enseñan en nuestra familia? Bueno, a hablar, a caminar, me van a decir no. ¿Qué nos enseña? ¿Qué aprendemos en la familia? Valores, principios, valores, ¿verdad? Estamos, cada uno de nosotros, en nuestro comportamiento diario, cotidiano, reflejamos eso que hemos aprendido en nuestra familia. Nosotros somos lo que hemos ido aprendiendo desde que nacemos, desde que hemos ido formándonos en nuestra familia. Por eso es que en el ámbito familiar, estas ideas éticos, religiosas, esos principios, valores, ya sean de acuerdo a cada familia, van a pesar mucho en todas las decisiones que vamos a tomar precisamente en estas relaciones familiares que vamos a constituir. Lo mismo se va a ver fuertemente influenciado por los usos y costumbres. Y nuevamente, para explicarles esto, voy a volver a la unión de una pareja. ¿Sí? Todavía no están casados. Ella está solterita, él está solterito. Se aman locamente. Él le dice a ella, ya no puedo dejar de vivir lejos de ti. ¿Sí? Le pide matrimonio. Fíjense que esa decisión de él de pedir matrimonio y ella de repente de decirle sí o no, se va a basar en esto o no. ¿Sí? Porque de repente él le dirá, ya no puedo dejar de estar cerca de ti, vámonos a vivir juntos. ¿Por qué? Porque esa decisión también se funda en qué? En usos, costumbres, en cómo han vivido. O de repente no. ¿Por qué? Porque puede ser que ella y él han crecido, han vivido en familias terriblemente conservadoras. Y al momento de tomar la decisión de hacer vida en pareja, en lugar de seguir a sus familias tan conservadoras, y le va a decir ella, su papá le va a decir a ella, tú no sales de esta casa, no pones un pie fuera de la casa, si no te casas por matrimonio religioso, pero también por civil, porque así ha sido en toda la historia de nuestra familia. ¿Sí? Y contigo no va a ser diferente. ¿Sí? O puede ser que ellos, siendo del mismo tipo de familia, digan, no, nosotros no profesamos la misma fe de nuestros padres, pero sí creemos en la institución matrimonial. Por lo tanto, nos casamos, sí, pero matrimonio civil, de acuerdo a las leyes, porque respetamos las leyes.
sí quieren hacer una vida en común, formar ese proyecto de vida en común. ¿Qué van a decidir? Unión libre, ¿no? O como también conocemos en las áreas rurales, Santana, Cusirvinar. En este caso tampoco, eso ya se va a guiar por los usos y costumbres. ¿Sí? ¿Saben qué es el Tantanaco, no? Tantanaco, Cusirvinaco y otra palabrita que no recuerdo. Suanaco. ¿Qué significa eso? Me lo roban, me está robando. ¿No? Yo eso he visto y he conocido. Matrimonio a prueba también. Se las llevan un año para ver si funciona. Si funciona, al año siguiente se casan. Si no funciona, la vuelven a dejar de donde la levantaron. Así es, he podido ver por mis propios ojos en un pueblito que eso pasa. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Eso también está siguiendo los usos y costumbres de esas comunidades y que ahora también se toma en cuenta porque la Constitución dice sí, se va a tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades indígenas, originarias, campesinas, ¿no? Por eso es que también tenemos la ley del deslinde jurisdiccional. Entonces, en este ámbito, más que cualquier otro, obviamente va a pesar mucho esas ideas ético-religiosas, esas usos y costumbres, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros vaya a establecer sus relaciones familiares. ¿Sí? Y a partir de esas relaciones familiares van a generar efectos jurídicos. ¿No? ¿Sí o no? No me digan sí porque sí. ¿O tienen algún comentario o algo que decir? Nosotros vamos a hablar en esta materia de todo lo cotidiano que vivimos en esas relaciones familiares. Por lo tanto, todo lo que a ustedes les inquiete, todo lo que se les venga a la cabeza, digan. Obviamente que tenga que ver con la materia, ¿no? Porque eso va a enriquecer nuestra clase. En materia familiar se dice que las normas son un complejo de derechos y de deberes recíprocos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que a un sujeto, a alguien de nuestra familia, le dan derechos, también le imponen obligaciones. Esos derechos y esas obligaciones se van a establecer de manera recíproca. Ella y él ya se casaron y ya están juntos y han tenido familia, ¿no? Sus hijos. Ese vínculo que une a la mamá y al papá con sus hijitos, este vínculo se llama filiación. La filiación es un vínculo que va a establecer entre ellos y estas personas, la madre y el padre, una serie de derechos y obligaciones. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de derechos, vamos a poner derechos. ¿Qué derechos tienen los hijos? ¿Se dan cuenta tantos derechos? A la vida, a la identidad, a la educación, han dicho, ¿no? ¿Qué más? A la salud. ¿Qué más? A la familia. ¿Cómo? A la familia. A tener familia. Tienen derechos. A la vivienda. A la alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para vivir? A la recreación y el esparcimiento. Eso que ha dicho la
derecho es el derecho a vivir en familia, ¿no? Pero así no se lo ve. Así es cubrir las necesidades. Porque si una persona menor de edad tiene garantizado su derecho a vivir en familia, automáticamente se le garantiza el ejercicio de todos estos derechos, ¿no? Bien. Entonces, todos estos derechos, ¿en qué se convierten para estos sujetos? En obligaciones. Todo esto son obligaciones. Ahora, ¿qué obligaciones tienen los hijos respecto de sus padres? ¿Qué podemos exigir? Estudien. ¿Qué más? Está bien, podemos exigirles que estudien, sí es cierto. ¿Qué más se puede exigir a los hijos? El respeto de su casa. El respeto. ¿Qué más? Que pongan derecho. Que cumplan sus deberes. La obediencia. Que demuestran resultados efectivos en esa formación que están teniendo, la formación en el área educativa, en una profesión, en un oficio, en un arte que sea útil, ¿no? Esas son las obligaciones que tienen los hijos que se convierten en derechos para exigir a los padres, ¿sí? Los padres tienen el derecho de exigir respeto, obediencia a los hijos. Tienen el derecho de exigirles que estudien. ¿Por qué? Porque han cumplido con todas estas obligaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de la mayoría de ustedes? Cuando pasen unos años, 3, 4, ya están terminando la carrera. Dentro de unos 4 o 5 años los voy a ver de jueces, de repente fiscales, senadores, diputados, no sabemos, tal vez hasta colegas aquí en la facultad. ¿O no? ¿Qué han pasado los años? ¿Qué va a pasar con la mamá y con el papá? Van a envejecer. Van a envejecer. Van a envejecer, ¿verdad? Ya no van a tener la fuerza, la vitalidad y de repente los ingresos, los recursos para ni siquiera ellos sostenerse. Y en esa circunstancia, estos derechos se van a convertir en derechos de los padres. Lo que antes eran sus obligaciones, ahora se convertirán en sus derechos. ¿Sí? Eventualmente sí, igual que nosotros hemos recibido vivienda, educación, salud, alimentación y recreación, cuando nuestros padres nos necesiten, también es nuestro deber, ¿no?, de asistirles. ¿Qué pasa en el caso de los cónyuges, de la esposa y esposo? Se va a establecer desde el momento en que ellos dicen sí acepto, entre ella y él, derechos y deberes comunes. Tanto ella como él tienen exactamente los mismos derechos, pero también los mismos deberes. ¿Sí? No necesitamos aquí más tiempo. Son normas de orden público, por tanto son irrenunciables, inalienables e imprescindibles. ¿Qué significará que estas normas son de orden público?
ámbito familiar, que se cumplan con esas obligaciones, pero que también se respeten los derechos que están en estas normas, ¿sí? Por eso es que en el ámbito del derecho de familia, derechos y obligaciones son irrenunciables. ¿Por qué? Porque estos derechos se han establecido para esta persona por su condición. Porque es hija, porque es hijo, tiene todos estos derechos. Y porque es hija o porque es hijo, esta persona tiene todas las obligaciones respecto de ellos. ¿Entienden? Estos derechos y estas obligaciones son irrenunciables. Pueden renunciar. Y al mismo tiempo son inalienables, porque no están en el comercio. Yo no puedo negociar, no puedo transar. Yo no puedo decir, bueno, ya ha llegado una edad que mi hijo trabaje por su alimentación, por su estudio, por su vestimenta, y yo solamente le voy a dar vivienda. No es eso que se puede transar, no se puede negociar, no está en el comercio de las personas. Y son derechos y obligaciones, en la mayoría de las situaciones, imprescriptibles. ¿Por qué les digo en la mayoría? Porque, por ejemplo, en el caso específico de la asistencia familiar que estamos hablando, ¿hasta cuándo tienen los hijos el derecho de exigir que se satisfagan todas estas necesidades? Entonces, como regla general, hasta los 18 años. Y excepcionalmente, si estudian y demuestran resultados efectivos en eso que están aprendiendo, en lo que se están formando, en su estudio universitario, en el instituto, en un arte, en un oficio, ahí sí se va a extender hasta los 25 años. ¿Sí? Doctora, Dígame. el otro día con un amigo que tocábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Menciona que son irrenunciables. En el caso que le comento, bueno, hubo una ausencia del padre, ¿no? Por causas de la vida, el joven le va muy bien, está bien parado y vuelve el padre, pero a exigirle que le dé una pensión del hijo al padre. En ese caso también es irrenunciable, aunque haya habido la ausencia del padre en la crianza del niño. Es para preguntar. Hemos dicho que se tratan de derechos y obligaciones recíprocas. ¿Qué significa eso de recíproco? Que si un día tú me ayudaste, yo después, si necesitas, te ayudo, ¿no? En este caso no ha cumplido esta persona con el deber que tenía. Particularmente cuando hablamos de hijas e hijos, el derecho de exigir todo esto es un derecho irrenunciable. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puede hacer ese hijo? El hijo ya ha crecido, la mamá o el papá, los abuelitos, no sabemos quién ha ayudado a que esa persona se forme, de repente sea profesional, tenga buenos ingresos, ¿verdad? Pero no es la persona que tenía por ley la obligación de hacerlo. ¿Sí? En este caso, esa constituye una causal de cesación del derecho de asistencia familiar, pero que se tiene que demostrar. Yo tengo que demostrarle al juez que esta persona que tenía la obligación de asistirme nunca lo ha hecho. Por lo tanto, el derecho que él tiene a demandarme a mí asistencia familiar como su hijo se ha extinguido. No tiene ya el derecho porque él no cumplió conmigo, pero yo tengo que demostrarlo. En materia familiar, la voluntad individual de cada uno de nosotros, ¿sí?, de manera individual, es más restringida que en otras áreas del derecho, ¿sí? Pongámonos a pensar en el ámbito del derecho civil, cuando hacemos un contrato. Yo tengo hoy mi autito, he vendido mi auto, he vendido a la compañera mi auto, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener ese mi contrato? Objeto, consentimiento, causa, etc.
hemos suscrito el contrato, hemos creado una relación jurídica, ¿sí? Hemos expresado ambas partes, yo vendiendo mi autito, ella comprando el precio que yo he dicho, nuestra voluntad. Ese contrato es ley entre las partes, ¿sí? Y si yo de repente o ella dice, no, yo al otro mes, ya no quiero el auto, devuélvame mi plata, ¿puede? De repente sí, pero ya alegando otro tipo de situaciones, y tengo que ir ante la autoridad judicial para ver, recibir el contrato. De repente mi motor estaba mal y yo solamente lo hice arreglar, qué sé yo, ¿no? El motor del auto, una serie de situaciones. En el ámbito familiar, esa voluntad individual que tengo en el ámbito civil no existe, porque en el ámbito familiar lo que importa más es el interés de toda la familia, el interés de la comunidad familiar respecto al interés individual de uno de sus miembros, ¿sí? Por más de que, por ejemplo, estas dos personas, ella y él, hayan decidido hoy divorciarse, y en esa decisión de divorciarse, uno de los primeros temas que se tiene que tomar en cuenta es qué va a pasar con los hijitos, ¿verdad? ¿Con quién se van a quedar? Aquí tenemos dos posibilidades: que ella y él voluntariamente se pongan de acuerdo que los hijos se queden o con ella o con él, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Si deciden que los hijitos se queden con uno de los progenitores, ¿qué obligación va a asumir el otro progenitor? La asistencia familiar, el derecho, el régimen de visita, ¿sí? Entonces ahí aparecemos nosotros como abogados para hacer el acuerdo transaccional, ¿sí? Para hacer el acuerdo regulador, donde se ha decidido que la pareja voluntariamente ha dicho no haya proyectos de vida en común, han determinado que los dos hijitos van a quedar bajo la guarda de la mamá, se ha acordado la asistencia familiar, ¿sí? Ese es el acuerdo transaccional. Así solamente le sirve de algo, le servirá a la mamá para llevarse a los hijitos. ¿Cómo? Tiene que ser homologado. ¿Y qué significará eso de homologado? No tiene que estar contrariado y homologado frente a una juez o a un juez. ¿Pero qué significa la homologación? Parecerse a ser igual a. Ese acuerdo que han suscrito va a ser puesto en conocimiento de la autoridad judicial, y para que la autoridad judicial la homologue, es decir, le dé la autoridad de una resolución judicial, siempre y cuando, chicas y chicos, en el ámbito familiar, ese acuerdito que hemos redactado no vaya en contra de las normas de orden público, siempre y cuando no se hayan vulnerado derechos o se hayan pasado por alto obligaciones. Imagínense que haya dicho muy bien, sí, ella se va a quedar con los hijos y él, como él está siendo tan bueno de darle los hijos a ella, solo va a pagar una asistencia familiar mensual en favor de los dos hijos de 300 bolivianos. ¿Qué les parece? Ese acuerdo transaccional lo hemos hecho nosotros, rapidito ahí, hemos sido notario de reconocimiento de firmas. ¿El juez va a homologar? ¿Por qué? Lo que es el 20% del salario. Porque no se está tomando en cuenta el derecho que tienen los hijos de recibir un monto de asistencia familiar adecuado, que la ley establece que como mínimo debería ser el 20% del salario mínimo nacional. ¿Entienden? Por eso es que en el ámbito familiar, eso que podemos decidir nosotros no es lo último que se va a decidir. Ni siendo mamá ni siendo papá yo puedo decidir sobre la situación de mis hijos, sino que tiene que intervenir una autoridad competente. ¿Por qué? Porque si la familia es lo que más interesa, hay un interés mayor
que es el de niñas, niños y adolescentes. Porque además, pónganse ustedes también en la situación en la que estas dos personas no pueden ni verse. Entonces él dice: yo quiero la guarda de mis hijos, ella dice: yo también quiero la guarda de mis hijos. Ellos están expresando su voluntad individual, lo que ellos quieren. ¿Qué tiene que hacer la autoridad judicial? Hacer una valoración, pedir a la defensoría se haga un estudio de cuál de los dos progenitores es la persona más apta para tener consigo el cuidado de sus hijos menores de edad, ¿sí? Y en base a ese informe y en base, dependiendo la edad, el estado de madurez de los menores de edad, el juez les preguntará. Entonces tomará la decisión que mejor responda al interés superior de estos hijos. Por eso se dice que en el ámbito del derecho de familia, la voluntad individual siempre está restringida, porque lo que primero debe tomarse en cuenta es el interés de la familia y sobre el interés familiar el de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Ese es el interés superior que se tiene que preservar. En materia familiar, la cosa juzgada es relativa. ¿A qué llamamos cosa juzgada? Ya una sentencia, ¿qué? A ver, fuerte. Una sentencia de un juez es una sentencia. Pero ¿por qué se llama cosa juzgada? ¿Cuándo adquiere la calidad de cosa juzgada una sentencia? Cuando sea ejecutoriado, ¿sí? Se ha emitido una resolución, una sentencia, y ambas partes han sido notificadas, demandante, demandada, con la sentencia. ¿Qué derecho tienen esas partes si no están contentas con la resolución? A plantear un recurso, ¿sí? De apelación. La ley, para cada procedimiento, establece un plazo. Ha pasado el plazo para que las partes planteen ese recurso de apelación. Entonces, esa resolución se ha ejecutoriado y ha pasado en calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que sobre eso que ha resuelto la autoridad judicial, que sobre esa sentencia no se puede discutir más, ya no se la va a revisar. Las partes tienen la obligación de cumplir con lo que dice la sentencia, ¿sí? Porque como no apelaron, se entiende que están de acuerdo con eso que se ha resuelto en primera instancia, ¿sí? Bien. Ahora, en materia familiar, la cosa juzgada es relativa, chicas y chicos, sobre todo en dos instituciones, no en todos, ¿no? En dos instituciones particularmente. Primero, cuando hablamos de la guarda, de la situación de niñas, niños y adolescentes, de las hijas e hijos menores de edad. Bien, en ese acuerdo voluntario que hemos dicho, ellos han acordado que los hijitos se van a quedar con la mamá, por la edad que tienen, ¿sí? Aunque no es la regla general, ¿no? Ahora también los hijos perfectamente se pueden quedar con el papá, ¿no? Entonces están con la mamá. Ya hace 2 o 3 años están con la mamá. El señor puntualmente paga la asistencia familiar, cumple cabalmente y puntualmente su derecho del régimen de visitas que se ha establecido, los ve a sus hijitos, todo bien. Hasta que en la fiesta de fin de año ella ha conocido a quién, al verdadero amor de su vida. Después de 3 años.
buen mozo, atlético, vigoroso, pero tiene un defecto. No es gay. Tiene un defecto. No le gustan los niños. Y él no hace el menor esfuerzo porque le agraden los hijos de ella. ¿Sí? Inclusive se empieza a maltratar. Eso pasa, sí pasa. ¿Sí? Ella le hace su vida, él le hace su vida, la pareja de él no los puede ni ver y ya no saben qué va a hacer de estos niños, ¿no? Porque ambos han hecho su vida. En algunos casos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay una sentencia que el juez ha homologado y ha dicho sí, los niños se quedan con ella? Eso se tiene que cumplir así a ciegas y por siempre no. ¿Sí? A eso se llama que en materia familiar, eso que es cosa juzgada se puede modificar, porque aquí lo que más importa es el interés de los hijos. Entonces el papá va a advertir que sus hijos cuando los va a recoger ya no están así, ya no salen felices como siempre, sino que de repente están temerosos, ya callados. Papá va a averiguar, va a decir qué pasa, cómo están, qué está pasando. ¿Sí? Entonces ya puede pedir que se haga una intervención, una valoración a los hijitos. Inclusive ya pedir que se revierta la guarda de los hijos en su favor. ¿No? Otra institución, la asistencia familiar. En el mismo acuerdo regulador de hace 3 años, en 2022, para estos niños, ellos se han puesto de acuerdo en que él pase una asistencia familiar de 600 bolivianos, cuando el niño tenía 6 años y la niña tenía 3 años. ¿Sí? Esto era el 2022, hace 3 años. Ahora el niño, ¿cuántos años tiene? Tiene 9. ¿Y la niña? Probablemente estos 600 antes de repente cubría algo de las necesidades de sus hijos, ¿no? Pero como no han puesto de acuerdo y eso estaba dentro del rango de la ley, entonces se ha homologado el acuerdo. Estos 600 bolivianos ahora será suficiente para todo esto que necesitan sus hijos. ¿Sí? Cuando hablamos de asistencia familiar, el monto fijado en sentencia de la asistencia familiar siempre puede ser modificado de acuerdo a las circunstancias. Imagínense una balanza. La balanza de la asistencia familiar siempre se va a mover así. Cuando las necesidades se incrementen en los beneficiarios, vamos a pedir que este monto se incremente también, ¿no? Un incremento de asistencia familiar. Pero puede ser, les digo, esta balancita que fija de manera, trata de fijar un monto de asistencia familiar, tampoco muy alto, de manera que quien está obligado a pagar, de acuerdo a sus posibilidades, a sus recursos, pueda hacer. Pero si en este momento esos recursos ya no son los mismos, se han disminuido, inclusive si se presentan situaciones de imposibilidad como enfermedades, un accidente, entonces la asistencia familiar puede reducirse, ¿sí? Se puede demandar una rebaja de asistencia familiar. Y finalmente, por causales que están establecidas en la ley, se puede extinguir ese derecho, ¿no? De repente yo estoy pagando asistencia familiar y me doy cuenta que a medida que va creciendo el niño no se parece a mí, absolutamente en nada, ¿no? Entonces no, pues ha sido un registro por indicación. Ya vamos a ver la filiación por indicación, ¿no? Cuando se declara aprobada la acción de negación de filiación, entonces esta persona que ha pagado la asistencia familiar puede plantear la acción de cesación de asistencia familiar, pero además pedir que se le devuelva los últimos 5 años de asistencia familiar que hubiese pagado, ¿no? Porque se ha demostrado, pasa una prueba genética de ADN, que ese niño o esa niña no era
ella contó ahorita que sea por niños, o sea, no indica que por niños sea un niño que termine la fuerza de detención. Yo digo que debería ser, lamentablemente no. No, yo digo, sí debería ser por hijo. Sí, de repente podríamos ser más responsables, ¿no ven? Vamos, porque ahora también se establece que no solamente los papás pagan asistencia familiar, también hay un gran porcentaje de mujeres, de madres que están pagando asistencia familiar porque no tienen la guarda de sus hijos. No, la asistencia familiar se fija en un monto equitativo parcial cuando hay más de un beneficiario. En este caso, si hubiera sido un hijito solamente, el señor estaba pagando 600 bolivianos, estaba bien, porque estábamos dentro del margen, ¿no? Cuando hay más de un beneficiario, se va a fijar un monto equitativo parcial, ¿no? Obviamente que ese monto equitativo parcial no va a ser menor del 20% del salario mínimo nacional. Si hay más de un beneficiario, el monto se va a ir ajustando de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, va a incrementar, pero no es que para cada hijo sea el 20%. Salvo que sean diferentes madres. ¿Por qué? Porque si don Juancito Pérez tuvo un hijito con María, con Rosita, con Rita, con Martita, justo al mismo tiempo han nacido todos los niños, o con intervalos de 1 o 2 años, en ese caso van a haber 4 diferentes demandas, ¿o no? ¿Sí? Y en ese caso, sí, don Juancito Pérez va a tener que pagar en cada caso como mínimo el 20% del salario mínimo nacional, en ese caso. Pero cuando son hermanitos, no, solo se va incrementando al 20%. Porque, repito, la asistencia familiar, siempre les digo, imagínense una balanza, siempre va a ser así. La autoridad judicial fija la asistencia familiar tomando en cuenta lo que se llama el criterio de proporcionalidad, que pone por este lado las necesidades de quien pide la asistencia familiar y por este otro lado los recursos, los ingresos de quien tiene la obligación de dar la asistencia familiar. Entonces, si nosotros somos abogados de la parte demandante, tenemos que probar no solamente las necesidades, sino sobre todo que la persona a quien estamos demandando tiene los recursos suficientes para pagar lo que yo estoy demandando, ¿no? Estas necesidades. En este caso, la caja probatoria tendría que realizar el demandante o la demandante. La parte demandante, demostrar las posibilidades del obligado. Cuando se tratan de hijos, en realidad el código dice que si se tratan de hijos menores de edad, no deberíamos tener que demostrar las necesidades, ¿no? Porque es evidente que niñas, niños, desde que nacen, a medida que van creciendo, así como crecen, también crecen sus necesidades, ¿no? No debería, pero lamentablemente sí se tiene que acreditar, inclusive hasta con facturas, recibos, etcétera, cuánto más o menos es lo que se gasta, ¿no? En las necesidades. Y además hay otra cosa, que eso vamos a ver a más de mayor detalle cuando veamos el tema. Les repito, ya no es una regla general que la mamá se va a quedar con los hijitos, ¿sí? Puede ser la mamá o puede ser el papá que se quede con el cuidado de los hijitos. Y el otro progenitor quien asuma la obligación de pagar la asistencia familiar, ¿sí? Sí, el pago mensual de repente puede ser una carga, ¿no? Para el obligado. Pero imagínense la tareita que significa ese cuidado de los hijos. ¿Qué pasaría si en algún caso, digamos, los niños están a cargo del papá, pero el papá fallece y se quedan a cargo
de los abuelos sin algún acuerdo alguno con la madre, pero la madre no quiere hacerse cargo de los niños tampoco. No, es que mucho tengo que hablarles para explicarles. En condiciones normales, ideales, el Código de las Familias nos habla del ámbito de protección familiar a niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Es como un paraguas, ¿no? ¿Quién va a proteger a las personas menores de edad? Y dentro de ese ámbito de protección a niñas, niños y adolescentes, la ley primero le delega esa tarea tan importante a quienes, a la mamá y al papá, ¿sí? Y esa tarea para nosotros como abogados se llama ejercicio de la autoridad materna y paterna, que puede ser un ejercicio conjunto o puede ser un ejercicio solo por la madre o solo por el padre, ¿sí? Ahí lo llamamos autoridad de los padres. Pero pueden darse situaciones que están establecidas en el artículo 40, en las cuales el ejercicio de la autoridad va a realizarse de forma exclusiva solo por ella o solo por él. ¿Sí? Ahora, cuando uno de los progenitores muere, ¿no? La mamá o el papá han fallecido, lógicamente el ejercicio de la autoridad exclusiva la va a ejercer el otro progenitor. O cuando uno de los progenitores desaparece, los abandona, en ese caso también se ejerce. O cuando, y esto para mí está mal lo que les voy a decir, está mal lo que dice el código. ¿Por qué? Porque dice, cuando hay una situación de desvinculación, ya sea divorcio, desvinculación de unión libre, también se ejerce la autoridad exclusiva. Es decir, porque yo me estoy divorciando, porque ya no quiero convivir con mi pareja y ella o él va a tener la guarda de nuestros hijitos, el otro progenitor como que ya deja de tener la autoridad sobre los hijos, ¿sí? Es como que pasa a una segunda categoría y eso no está bien, y eso lo dice el código. Ahora, si estando divorciados o separados, la guarda la tenía ella, ¿sí? Esa situación de guarda, acabamos de decir, la autoridad judicial ha tomado esa decisión pensando que esto es lo mejor para ellos, no lo mejor para ella. Lamentablemente hoy muere ella, ¿sí? ¿Qué creen que pasa? Automáticamente estos niños pasan bajo la guarda o la autoridad del papá. Porque además la compañera nos dice, el progenitor que ha quedado con vida no quiere hacerse cargo de los hijos. Lean el artículo 40. En la cual esto se demuestra que está negando a hijos, pero está de acuerdo. Artículo 40, parágrafo 2. Caso de fallecimiento o declaración de fallecimiento segundo de la madre o del padre, la o el sobreviviente que ejerce la autoridad sobre los hijos. Si la o el sobreviviente era divorciado o separado, de la o el fallecido que no tenía la guarda de las hijas o hijos, la autoridad judicial, a petición de la parte interesada, dispondrá lo que más convenga al interés superior de dichas hijas e hijos. ¿Han entendido? A ver, explíquenme. En caso de que, digamos, el papá no quiere hacerse cargo de los hijos, la parte interesada sería pues el familiar o la mamá de la mamá que decimos, su mamá sería. Pero eso no dice el artículo. A ver si el juez Ya lo sea, va bueno, a en este caso, la juez o el juez de familia van a determinar dónde van a ir los hijos, donde les convenga mejor, donde está
todo lo que dice ahí, salud, alimentación, vivienda. Cosas que están leyendo, han leído. Porque nos dice dos opciones. ¿Y cuáles son? Está bien, está bien. Dice, si ellos estaban conviviendo y uno de ellos muere, como les dije, lógicamente el otro va a asumir la autoridad. ¿Sí? Bien. Pero si ellos estaban separados, divorciados, y uno de ellos tenía la guarda, y precisamente ese que tenía la guarda es quien fallece, les repito la pregunta, y vuelvan a leer lo que han leído en voz baja, solo ustedes. Dice, justo el que tenía la guarda muere. Y mi pregunta es, ¿automáticamente estos niños van a pasar bajo la autoridad del papá? No. ¿Por qué? Porque por alguna razón no se le dio la guarda a él o a ella. ¿Me entienden? Entonces, dice, a petición de parte interesada, de alguien interesado, alguien de la familia, la autoridad judicial va a decidir cuál es la situación de estos menores de edad, con quién van a estar mejor. ¿Sí? Porque no lo pongan. Y aquí puede ser quiénes sus abuelos. Pero la guarda no puede pasar automáticamente al otro padre. O sea, digamos, si no fuera este caso, sino que la guarda la tenía la madre, pero fallece, no pasaría automáticamente al otro. El otro progenitor tiene que pedir al juez. Sí, tiene que pedir al juez. Automático no va a pasar. Porque estamos hablando de derechos de orden superior. Aquí necesariamente tiene que intervenir la autoridad judicial para determinar que eso es lo mejor para esos menores de edad. Porque como el caso que nos dice la compañera, el progenitor que queda con vida, que inclusive fíjense es la mamá, no quiere asumir la responsabilidad de sus hijos, no los quiere tener. Entonces la madre pasaría a sustituir a los abuelos. Sí. Inclusive sin eso, los abuelos pueden pedir asistencia familiar jurídica. Si a los están cuidando, hay sentencias constitucionales que si están declarados guardadores pueden pedir. Para que la próxima clase sea yo nomás la que hable, van a leer del artículo 1 al 11. Poquito es. Es poquito. Del 1 al 11 del Código de las Familias. ¿Ya? Y ahí vamos a ir a